Hola a todos, continuamos con la siguiente ponencia de las 17ª Jornadas Internacionales GeoBasic. Esta va a tratar sobre control de versiones en GeoBasic Desktop, edición cartográfica avanzada en software libre. Antes que nada voy a compartir pantalla y lo que quiero destacar es en el título lo de software libre, ya que hasta ahora no existía nada y se ha desarrollado esta nueva herramienta para lo que es edición de cartografía. Tenemos dos escenarios diferentes, tanto edición multiusuario como versionado. En el primero de los casos, en edición multiusuario, planteamos también dos situaciones diferentes, que sería cuando trabajamos con ficheros Shape u otros formatos similares basados en ficheros, y también cuando trabajamos con bases de datos. Si trabajamos con Shape, normalmente solo un usuario puede modificar un fichero simultáneamente. Esa es la problemática principal que tenemos. Por otro lado, si dos usuarios editan elementos distintos en la copia local de ese fichero Shape, tenemos un problema en que no sabemos cuál es el bueno, sobre todo cuando han editado geometrías diferentes, no sabemos. El mezclar ambos ficheros es bastante complicado. En cuanto a trabajar con bases de datos, el principal problema es que requiere unas conexiones de alta velocidad. Ese sería el principal problema. Y por otro lado, en cuanto a la parte de edición, dos usuarios pueden tanto editar elementos diferentes como editar el mismo elemento, con lo que no sabemos qué cambio permanece, ¿vale? Sería uno de los problemas. Aparte, luego en cuanto al versionado, tenemos también esas dos opciones cuando trabajamos con ficheros locales, ya sea formato Shape u otros formatos similares, y con bases de datos. Cuando trabajamos con ficheros locales, normalmente organizamos nuestros datos en carpetas con distintas versiones. Todos hemos creado ficheros -1, -2, -3 y luego no sabemos cómo recuperar una geometría, en qué versión estaba de fichero. Es complejo de mantener ese sistema. Si trabajamos con bases de datos, sí que es fácil la implementación de las copias de seguridad para cada versión, pero no es sencillo el recuperarlas y además se trabaja con un volumen de datos bastante elevado. Aparte, se usan herramientas específicas del gestor de base de datos, se necesitan administradores especializados para esos gestores de bases de datos y aparte herramientas independientes de ese gestor de base de datos. Entonces, ¿cómo podemos resolver estos problemas que hemos comentado, tanto en la parte de edición multiusuario como en la parte de versionado? Hay soluciones en otras áreas actualmente. La solución pasa por crear un sistema de control de versiones. Sería la solución. Actualmente hay varios sistemas de control de versiones, por ejemplo SVN, que es centralizado, Git con la versión GitHub, que es descentralizado, Mercurial, pero ¿nos sirve alguno de estos para lo que es la gestión cartográfica, que es lo que nosotros estamos tratando ahora? Pues el principal problema de estos sistemas de control de versiones existentes es que están orientados a ficheros de texto, ¿vale? Son muy útiles y se utilizan para tema de documentación, código fuente, pero suelen ser poco eficientes con los datos binarios y la cartografía está en formato binario, no está en formato texto, por lo tanto hay un problema muy grande. Por otro lado, los sistemas descentralizados replican toda la información, por lo que requieren replicar grandes volúmenes de datos. Y aparte, un problema principal también es que no están integrados en un SIG de escritorio, con lo que se utilizarían herramientas externas diferentes a lo que son las herramientas que utilizamos para editar. Si ninguno de estos que hemos hablado nos sirven, ¿qué otras opciones tendríamos en este caso? Pues se ha desarrollado la herramienta VCSGIS, el sistema de control de versiones para GeoBasic Desktop. Es un sistema de control de versiones centralizado que nos permite gestionar la cartografía, la información geográfica, y además está integrado en un SIG de escritorio, que sería GeoBasic Desktop.
Voy a resumir un poco para el que no lo sepa, que es un sistema de control de versiones. Es un software basado en la centralización de información que se comparte entre usuarios y no solo almacena la información, sino que también almacena las modificaciones que los usuarios han hecho sobre ella. El sistema de control de versiones VCSGIS se centra además específicamente en la información geográfica. Usa como base de datos una base de datos central como Oracle o PostGIS. Aparte, se podría trabajar también en local contra bases de datos H2, pues un usuario podría tener su base de datos H2 y trabajar teniendo distintas versiones de las geometrías a medida que las ha ido modificando. Y con eso se maneja el histórico, tanto con Oracle como PostGIS, o en el caso de local H2 se manejaría el histórico. El usuario lo que trabajaría es sobre su copia de trabajo de lo que sería el repositorio, editaría esa copia de trabajo y subiría los cambios al repositorio. Aquí tendríamos una problemática común donde dos usuarios leen el mismo fichero, el primero de ellos sube su versión y el segundo la sube después. Entonces ahí, si el segundo sobrescribe la información que hay en el fichero original que había subido el otro usuario, pues ahí tenemos un problema de que se pierden datos. ¿Vale? Pues ese problema se soluciona con el control de versiones, donde nosotros podemos decidir qué cambios queremos que se suban y cuáles no, si es que han sido modificados por otra persona. En cuanto a las soluciones que teníamos inicialmente, la primera de ellas era la del bloqueo, que es la que se descartó, ya que solo permite que una persona modifique un archivo. El archivo se bloquea y el resto de usuarios no pueden trabajar sobre ese archivo durante ese tiempo. Hay problemas a veces en que los usuarios bloquean el archivo, se olvidan luego de desbloquearlo y deja sin acceso al resto de usuarios para edición durante horas. Pues, ha habido casos que no han podido editar durante horas porque otro usuario se lo había dejado bloqueado. La solución adoptada finalmente ha sido la del modelo copia, modificación, fusión. ¿Qué significa esto? Que nosotros descargamos el repositorio a una copia de trabajo local, editamos en local, modificamos directamente sobre nuestra copia de trabajo en local y subimos los cambios que nosotros queremos. Ahí, si el otro usuario ha editado datos después o datos que coinciden, hay conflictos, nosotros podemos decidir cuál es el cambio que queremos que se mantenga. VCSGIS lo que permite es una edición desconectada del servidor, trabajamos con nuestra copia local, permite una edición concurrente, resolver conflictos, si tenemos lo que he comentado, que un usuario ha editado una geometría y nosotros la editamos después, sin habernos actualizado entre medias. Por lo tanto, hay un conflicto ahí en que nosotros estamos subiendo una geometría editada que otro usuario ha editado también. Pues nosotros podemos decidir si revertimos el cambio, decidiendo que se mantenga el del otro usuario, o que subamos nuestro cambio, que es el del otro usuario no ya desaparecería. Aparte tenemos versionado, podemos acceder a versiones previas de los datos y recuperar. Pues quiero recuperar una geometría como estaba hace 5 revisiones o hace 2 meses. Pues podría recuperar ese histórico. Y aparte también tenemos la herramienta de exportar que nos permite ver cómo estaba la cartografía en un momento concreto. Pues para un informe, por ejemplo, en un ayuntamiento necesitamos saber cómo estaba la cartografía, pues ya sea de aceras, ya sea cualquier capa, en una fecha concreta. Automáticamente exportamos y le decimos la fecha que queremos y tenemos una capa con esa cartografía de ese día. Aparte está integrado con un SIG de escritorio, que es GVSIG Desktop, lo que permite la integración con la edición vectorial. Nosotros editamos y tenemos el control de versiones con esas herramientas de edición directamente en la misma aplicación que es GVSIG Desktop. Además tenemos la opción de incluir revisiones topológicas, donde, por ejemplo, si nosotros estamos subiendo una geometría que hemos modificado o hemos creado una nueva
y tenemos una regla topológica que nos dice que no permite solapes, y la que estamos subiendo se solapa con otra que ya existía en el repositorio, pues podemos incluir ese aviso y que nos diga, que nos avise si es que está solapándose. Y nosotros ya decidimos si es que la antigua hay que borrarla, hay que editar la nueva, pues ya decidimos. Aparte trabajamos con modelos de datos que son muy útiles para todo el tema de edición alfanumérica. Modelos de datos lo que incluye son distintas tablas con lo que podemos, por ejemplo, tener para una capa de señalización urbana, por ejemplo. Tenemos la señalización horizontal con los distintos colores, las líneas si son discontinuas, continuas, continua, discontinua. Por ejemplo, toda esa información son valores de desplegables para decidir el valor. Pues podemos tener tablas independientes con esos posibles valores. Así, si queremos añadir un valor, simplemente editamos esa tabla, añadimos un valor nuevo y ya en el desplegable nos aparece. Aparte, cuando son muchos valores, tenemos también herramientas de búsqueda avanzada. Un ejemplo, pues si tenemos la señalización vertical con todas las señales, que son cientos de señales a veces, podemos realizar filtros. Por ejemplo, pues quiero ver todas las señales de tipo peligro con código que empiece por tales letras. Y con eso me filtra y yo ya decido, pues esta es la señal que yo quería. No tengo que estar buscando en una lista de cientos de registros cuál es mi señal, la que yo necesito. Y luego aparte tenemos formularios de entrada de datos donde podemos personalizarlos con campos obligatorios, por ejemplo, que además que si no se rellenan no podemos terminar edición, eso es bastante útil también. Y luego con desplegables que saca los valores de las tablas que hemos comentado antes y con opciones de búsqueda avanzada que he comentado, que directamente para seleccionar el valor nos abre una ventana nueva con el filtro avanzado que he dicho. Aquí este sería el menú principal de VCSGIS con las herramientas de administración y el resto de herramientas. Y aquí, por ejemplo, después de haber realizado los cambios, ¿cómo podemos subirlos al repositorio? Pues tenemos ahí el listado, podemos hacer zoom a ellos. Voy a resumir de forma sencilla el ciclo de trabajo típico, que un poco ya he comentado durante la presentación. Primero nos actualizamos la copia de trabajo antes de empezar a editar, para ver si ha habido cambios en el repositorio desde la última vez que nosotros subimos los datos, desde que nos actualizamos. Actualizamos nuestra copia de trabajo local. Comenzamos a editar. Revisamos los cambios realizados y los subimos al repositorio. Si en ese momento ha habido cambios en el repositorio durante ese rato en el que hemos estado editando, tenemos avisos de que hay cambios para descargar. Eso en el caso de que sean geometrías diferentes. Simplemente nos dice tienes que actualizarte primero y luego ya puedes subir tus cambios. Si los cambios que hemos hecho son sobre geometrías que otro usuario ha editado también en ese mismo tiempo, desde que la última vez nos actualizamos, ahí ya tenemos conflicto y nos dice si queremos mantener nuestra geometría, nuestro cambio, o el cambio que ha hecho el otro usuario, ya sea borrar la geometría o editarla o moverla, puede ser cualquier cambio. Y ese sería un poco el ciclo de trabajo. Aquí vemos algunas otras capturas, pero va a quedar más claro en el siguiente vídeo. ¿Vale? Aquí vamos a ver además un poco los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una copia de trabajo. Para ello, primero seleccionamos el repositorio. Puede ser un repositorio local, como estoy haciendo aquí. Aquí estoy trabajando con una base de datos H2 en local. ¿Vale? No estoy trabajando contra un servidor remoto, pero en una entidad, por ejemplo un ayuntamiento, sí que trabajarían sobre Oracle o PostGIS con repositorio remoto y así todos los usuarios atacarían, digamos, a ese repositorio. ¿Vale? Que es una réplica, pero en local. ¿Vale? Ahí vemos la opción de repositorio remoto. Y luego ya tengo que seleccionar cuál es mi copia de trabajo. ¿Vale? Pues aquí podemos tener el repositorio y luego dentro de la copia de trabajo podríamos crear una copia de trabajo con el nombre del repositorio al que nosotros estamos atacando
y luego el número de copia de trabajo, por ejemplo, o la copia de trabajo si es cartografía base y otra si tenemos de señalización u otra de inventario. Podríamos tener distintas copias de trabajo. Vale, entonces aquí vamos a seleccionar la carpeta donde vamos a guardar esa copia de trabajo local en nuestro disco y le vamos a dar el nombre a esa copia de trabajo, que como he dicho es recomendable relacionarla con el repositorio al que estamos conectando. ¿Vale? Pues le llamaría repositorio 1, copia de trabajo 1 o usuario 1 en este caso, porque es como si estuviese trabajando con dos usuarios, ¿vale? Pero sería una copia de trabajo 1. Ahora ya lo siguiente sería conectar al modelo de datos. El modelo de datos, como he dicho, contiene todas las tablas. Ahí selecciono la copia de trabajo que ataca al repositorio que hemos seleccionado, y ese repositorio me dice que tiene dos modelos de datos. Uno para señalización urbana y uno para, por ejemplo, en este caso, señalización urbana y parques y jardines. Podríamos tener uno para el inventario y otro para cartografía base. Vale, pues podemos tener señalización urbana, es el que hemos seleccionado, y con eso se conectan todas las tablas que veis aquí, que contienen imágenes, contienen valores de desplegables, contienen los modelos de señal, contienen todos esos datos. La primera vez que conectamos a ese modelo de datos, el primer día que trabajamos, puede tardar bastante, pero ya a partir de la segunda vez ya no tarda nada, ¿vale? Porque la primera vez sí que se descarga toda la cartografía, ¿vale? Lo hace, depende de la cartografía, pues puede tardar 10 minutos, 15 o algo más si estamos descargando toda la señalización, por ejemplo, de una ciudad, ¿vale? Podría tardar un poco más, pero eso solo el primer día. El segundo ya solo descarga lo que se ha actualizado desde la última vez, que normalmente será ya poco. Lo que tenemos ahora es ya que podemos añadir capa desde una nueva pestaña que se ha creado, que es VCSGIS. Seleccionamos la copia de trabajo y nos dice todas las tablas que hay en esa copia de trabajo. Tenemos, por ejemplo, aceras como cartografía base, que vamos a descargar primero. No se ha descargado porque si no también tarda, entonces ahora decidimos solo cuáles queremos descargar. Pues la de aceras. La marcamos, decimos que descargue primero y ahora luego la marcaremos. Y marcaremos también el grupo señalización urbana con todas las tablas que tiene dentro. Líneas horizontales, señales horizontales, placas, postes, todas las tablas que veis. Aquí podemos cargar como capas. También la de aceras, como veis ahí, la aceptamos. Tenemos una ventana por cada capa para el tema de la escala de visualización. Si estoy a un zoom lejano no tiene sentido ver las placas de las señales. Por ejemplo, puedo indicarle que a partir de 1/10.000 que se muestren ya. Igual que las aceras. Las manzanas pues sí que le puedo poner más lejos, ¿vale? Pues un poco jugar con eso. Ya están las capas. Y ahora lo que voy a hacer es, ahí tenemos el grupo de señalización vertical con señalización urbana, perdón, con las distintas capas, entre ellas señales horizontales. Ahí veis las imágenes de las placas de las señales. Eso, por ejemplo, están en una tabla y gracias a conectar al modelo de datos que contiene todas las imágenes, se están mostrando ahora aquí con una leyenda especial que se ha creado para eso. ¿Vale? Pues entonces estamos mostrando esa información. Vale, lo primero que vamos a hacer entonces ya es editar una capa, la de señales horizontales. Comenzamos edición, vamos a editar, por ejemplo, la flecha esta la vamos a copiar para el otro lado de la calle. Vale, pues copiamos ahí y tenemos una nueva geometría. Como cambio dentro de nuestra copia local, tenemos ahora una nueva geometría, que es la segunda flecha que hemos creado. Vale, vamos a desplazarla un poco más para arriba y vamos a hacer una copia también del paso de cebra este. ¿Vale? Podemos hacer copias o podemos crear nuevas geometrías.
o copiar incluso desde una plantilla externa. Tenemos una plantilla con todos los tipos de señales y me la puedo traer la señal a mi capa grande, digamos. Vale, pues ya tenemos ahí que hemos creado 5 nuevas geometrías, 4 que serían las pastillas del paso de cebra y una que sería la flecha. Vale, aparte vamos a ver ahora el editor de atributos, que en este caso está personalizado. Pincho sobre la señal y tengo en rojo los campos obligatorios, me pondría un aspa si no están rellenados. Vemos desplegables, esos desplegables son valores que están en tablas externas de nuestro modelo de datos. Vemos ahí distintos los colores, por ejemplo, el tipo de señal con desplegables, y hay un campo modelo que además me permite estos campos que veis aquí con los botones de aquí. Me abre una ventana externa con la tabla donde puedo hacer filtros avanzados. ¿Vale? Eso es lo que gracias al modelo de datos, y puedo ver todos los tipos de señales y hacer filtros entre ellas. Aquí, por ejemplo, hemos cambiado el color de la señal. Vale, pues terminamos. Tenemos también una herramienta que podemos mostrar los cambios que hemos hecho, cada una de las pastillas, y si hay alguna línea en rojo es que nos falta algún campo obligatorio por rellenar. ¿Vale? Esa es una herramienta muy importante para poder terminar edición. Si no podemos terminar edición es que algo nos ha faltado por rellenar. Vale, aquí por ejemplo hemos creado una segunda línea, lo he pasado un poco rápido. Hemos creado en la capa de líneas una línea también. Y ahora vamos a ir ya a mostrar cambios de nuestra copia de trabajo. Tenemos la copia de trabajo, tenemos todas las tablas de la copia de trabajo y nos dirá, tendremos en color diferente, como veis en color azul, las capas que han sido modificadas en local, que es la de horizontales y líneas y horizontales polígonos. ¿Vale? Vemos ahí y tenemos los distintos cambios que hemos hecho nosotros. Podemos hacer zoom a ellos para comprobarlos y podemos subirlos al repositorio. Con eso los estamos directamente subiendo al repositorio. Vale, una vez subidos al repositorio, el resto de usuarios lo que tendrían que hacer es, antes de empezar a editar, actualizarse. Y si están editando ahora a la vez, si hemos subido nosotros y ellos suben después, justo ahora después de subir esta información, les avisará que ha habido cambios en el repositorio, ¿vale? Y tendrán que actualizarse. Entonces aquí estamos subiendo todos los datos, es una tabla grande. Además estamos atacando a 2 tablas distintas. Y una vez subidos los cambios, ya directamente estarían en el repositorio. Aparte de nuestra copia de trabajo, estarían en el repositorio. Vale, aquí tenemos y ya hemos subido los cambios. Lo siguiente que voy a hacer es, he replicado 2 vistas diferentes con 2 copias de trabajo diferentes. ¿Vale? Aunque estoy en el mismo GeoSig, pero estoy simulando como si fuesen 2 usuarios diferentes. El primero en su ordenador y el segundo como si estuviese en su ordenador con su copia de trabajo. ¿Vale? Simplemente es para que veáis un conflicto, cómo se gestiona. El usuario 1 ha editado, veis las señales que le aparecen aquí, y el usuario 2, las señales aparecen en el centro de la calle, no se ha actualizado. ¿Vale? Nosotros, aparte, hemos editado otra geometría y como usuario 2 hemos editado otras geometrías y vamos a subir cambios, pero ahora nos aparece en rojo como que no podemos subir nuestros cambios. ¿Por qué? Porque ha habido cambios en el repositorio entre medias desde nuestra última actualización. ¿Vale? No podemos hacer el cambio que hemos hecho. Por lo tanto, me descargo la información del repositorio y me dice que de la capa de señales horizontales, me dice que ha habido unos cambios, se han hecho unos cambios. Puedo hacer zoom a ellos para ver si me afectan, si son los que yo he manejado, si están en mi zona. Puedo hacer zoom a ellos o resaltarlos. Me dice que hay 2 cambios, pues me los descargo y veis, ya vemos que las flechas se han puesto en su sitio.
Y ahora sí, me voy ya a mi copia de trabajo, aquí, de usuario 2, que es este usuario, ya puedo subir mi cambio, que es la bicicleta esta que había desplazado. ¿Vale? Con eso, al ponerme al día, digamos, al actualizarme, ya me ha dejado subir mis cambios. ¿Vale? Vemos ahí que el segundo usuario ya se ha actualizado después y vamos a ver un tercer cambio que sería un último cambio que sería editando la misma geometría. El segundo va a desplazar la bicicleta hacia otro lado, ¿vale? El primero la ha desplazado para la derecha y el segundo la va a desplazar hacia aquí arriba. Ahí hay un problema porque estamos editando la misma geometría. Entonces el usuario 2 va a subir una geometría aquí en el control de cambios que ha editado entre medias el usuario 1. Ahí va a haber ya un conflicto. ¿Vale? Antes eran geometrías diferentes, pero ahora ya es la misma geometría, la bicicleta que hemos editado. En el cambio anterior no había sido la bicicleta, era otro, no me acuerdo cuál era. ¿Vale? Entonces ahora sí que estamos editando los dos la misma. Me avisa y voy a ver aquí que tengo, cuando le digo quiero ver la información que se ha modificado, porque yo no podía subir los cambios al servidor, ahora sí que me dice que tengo este botón en vez de el de descarga, tengo este que es el de mezcla, ¿vale? Y veo aquí que el otro usuario la ha movido a la derecha y yo la he movido hacia abajo. Entonces yo ahora si marco o no marco aquí, ya decido yo si quiero el cambio del otro usuario, que sería que se ponga aquí, o mi cambio, que sería dejar la bicicleta donde yo la he desplazado, ¿vale? Entonces tengo que decidir como segundo usuario cuál es el cambio que prevalece. ¿Vale? Pues ahí ya podríamos hablar con el otro usuario para si tenemos dudas. En este caso lo que ha hecho ha sido dejar su cambio, por lo tanto ya vemos aquí que se mantiene lo puedo subir y el otro usuario es el que cuando se actualice le desaparecerá de aquí y le aparecerá aquí delante. ¿Vale? Pues sería un poco el caso de uso ya como conflicto. Un poco sería entonces, aparte, como he dicho, hay herramientas de recuperar de una versión anterior, geometrías, cambios, y exportar a un momento concreto cómo estaría la cartografía. ¿Vale? Entonces, para terminar, comentar que VCSGIS está en la versión 2.6, que aún en el momento de ahora de la ponencia aún no hay una versión final, la última versión final es la 2.5.1, pero en breve ya habrá una versión 2.6 final. Ya hay builds en desarrollo que se pueden probar, ¿vale? Y esa sería la información. Con lo que tenemos entonces no es solo un sistema de control de versiones, tampoco es un SIG de escritorio solamente, sino que tenemos en una aplicación ambas cosas. SIG de escritorio completo, con edición, etcétera, y sistema de control de versiones. Lo que nos permite es mantener y gestionar la información geográfica con histórico. Y además, una cosa importante es que está integrado con los productos, el resto de productos de la suite GeoBasic, como son GeoBasic Online y GeoBasic Maps, aparte de GeoBasic Desktop. Esto sería todo. Si tenéis alguna duda, podéis escribirnos a info@geobasic.com si tenéis alguna duda sobre esta nueva herramienta, o también en las listas de usuarios podéis también preguntar. Pues paso aquí. Esto sería todo y nos vemos en las siguientes ponencias. Hasta luego.